Bienvenidos comiqueros, vamos a empezar este vídeo dedicado a Nick Furia y sus comandos aulladores en la Segunda Guerra Mundial. Venga, no seas vago y dale al play. Comiqueros, vamos a hablar de Nick Furia y los comandos aulladores y de los cómics bélicos de Marvel. Como los autores de la colección de Sargento Furia y los comandos aulladores, Stan Lee y Jack Kirby, ya los conocemos de sobra, vamos a hablar de los cómics del género bélico publicados por Marvel y anteriormente por Timely o Atlas, ya sabéis, los antecesores de Marvel. Timely empieza a publicar cómics en 1939, año en el que empieza la Segunda Guerra Mundial, que dura hasta el año 1945. Estados Unidos no entra en la contienda hasta el 7 de diciembre de 1941, como en el bombardeo de la base del Pacífico de Pearl Harbor, en Hawái. Ya habéis visto la película, seguro. Pero ya se respiraba el ambiente prebélico en los cómics. Incluso la portada del número 1 de Capitán América, que es de marzo del 41, o sea, 8 meses antes del bombardeo de Pearl Harbor, parece profética. El Capitán América le lanza un puñetazo en toda la cara a Hitler. Desde Timely enviaron a sus héroes a combatir a las fuerzas del eje, pero no tenían cómics bélicos como tal. A diferencia de otras compañías como por ejemplo Dell, que tenía, pues, por ejemplo, War Comics, que aparece en 1940, Centaur Publications con Man of War Comics de 1941, la editorial Harvey con War Victory Comics de 1941 también, o por ejemplo Quality, que tenía Military Comics, donde ya empiezan a aparecer héroes como los Blackhawks. Esta colección es del 44. Tras la guerra, esos títulos caen en el olvido, con alguna excepción como Black Hawk, estando de moda el romance, crimen, humor, horror o western. Pero en el año 50 empieza otra guerra, concretamente en junio, la de Corea, que dura hasta 1953. En esta ocasión, Timely sí aprovecha para publicar War Comics, publicado en diciembre del 50, cuya historia principal se llama Peligro en Corea, como veis aquí. No hace falta decir que todas las historias bélicas son pura propaganda y políticamente incorrectas actualmente. En 1951 se inicia la publicación de Battle, la colección bélica más longeva, con 70 números, hasta que se empezó a publicar Sargento Furia y los comandos aulladores, que le arrebató ese récord. Otro título fue Combat Kelly, guionizado por Hank Chapman, que se encargó de gran parte de los guiones de las colecciones bélicas en general de Timely y Atlas, y con dibujantes como este que tenéis a la derecha, Joe Manelli, un genio del arte que murió muy joven. En los años 70, esta colección tuvo un revival que se llamaba Combat Kelly and the Deadly Dozen, aunque el protagonista no era exactamente el mismo. En 1952, Timely pasa a llamarse Atlas y sigue publicando más títulos bélicos, como por ejemplo War Adventures, Battle Action, War Combat, Battlefield, Men in Action, War Action, Battlefront o Combat. En 1953, War Combat pasa a llamarse Combat Casey y Men in Action se convierte en Battle Brady. Pero a mediados del año 53, con el cierre de Battle Brody, War Adventures, Battlefield, War Action y Combat, vemos que el mercado se va renovando. Sin embargo, en el 54 esas colecciones canceladas se sustituyen por otras. Por ejemplo, un One Shot 3D Action, que está, como en aquella época, en los años 50, estaba de moda los 3D, te daban hasta tu gafitas y todo. Y luego colecciones nuevas como Marines in Battle, Navy Action o Battleground. Durante este año se instaura el Comics Code, ya sabéis, el 54 fue un año crítico, que limita el contenido violento para proteger las mentes de los jóvenes que son fácilmente pervertibles. O eso pensaba el doctor Wertham. Así que en 1955 las nuevas colecciones Marines in Action o Navy Combat son menos violentas en contenido. Más publicaciones, ya veis que había un montón de cómic bélico en esta época. Tenemos Devil Dog Dugan, Navy Tales o Commando Adventures. Un título mezcla de cómico con bélico
fue Sargento Barney Barker, que está basado en el cómico Phil Silvers, que es este que tenéis a la derecha. Phil Silvers era un cómico que hacía un personaje en televisión, se llamaba Sargento Bilko, pero los derechos de Sargento Bilko como tal los tenía DC, que publicaba un cómic que se llamaba así. Así que Marvel, pues bueno, se tuvo que buscar la vida y se llamó Sargento Barker, pero se inspiraba en este personaje. En 1955 empieza la guerra de Vietnam, que dura hasta 1975. Prácticamente los americanos empalman Corea con Vietnam. Pero el interés por la guerra se enfría. La población ha cambiado, el movimiento hippie y la paz y la búsqueda de la paz ya no encaja tanto con esta mentalidad bélica y bueno, pues la gente protesta, hay muchas protestas contra la guerra en general. Incluso los veteranos que volvían estaban mal vistos, cuando antes era todo lo contrario. Y con 15 títulos que tenían en el mercado, empieza la implosión en Atlas. Se cancelan todos excepto estos tres. Battle, Marines in Battle y Navy Combat, que tenía a Don Heck como dibujante. Todos los demás cancelados, ¿eh? Y llegaron a tener hasta 15. Y en 1959, un poquito después, ya solamente quedaba Battle, que hemos dicho que era la más longeva hasta el momento, con 70 números, cuyo último número se publica en junio del 60 con dibujos de Jack Kirby. Por ejemplo, aquí también lo veis en la portada. Jack Kirby ya también había hecho números anteriores, ¿eh? Pero ya llegamos al 63, cuando ya Marvel como tal publica Sargento Furia y los comandos aulladores. Hay varias teorías sobre el título de esta colección. La primera es una apuesta, se dice, además esto lo ha contado el propio Stan Lee, una apuesta con el dueño de Marvel, Martin Goodman, el que tenéis a la derecha, donde Lee le dijo que era capaz de vender cualquier cómic, incluido uno de corte bélico, que ya no estaban de moda, con el título más raro o más ridículo del mundo, Sargento Furia y los comandos aulladores. Hay otra variante que dice que fue Jack Kirby, veterano en la Segunda Guerra Mundial, también Stan Lee, que le propuso la colección a Lee, basándose en sí mismo. Jack Kirby se basaba en sí mismo, Jack Kirby era un tío más duro que la piedra, para guiar a Nick Furia, que era un tío duro, fumador empedernido de puros, y bueno, pues hay ciertas similitudes, igual que también las hay de Jack Kirby con el personaje de la Cosa de los Cuatro Fantásticos. Y hay una tercera versión que dice que fue el propio Martin Goodman, dueño de Marvel, quien le propone a Stan Lee, dado el éxito que tenían en DC colecciones como Our Army at War, protagonizada por el Sargento Rock. Digamos que Nick Furia sería como una especie de copia del Sargento Rock y también es cierto que tiene muchas similitudes. ¿Cuál de las tres es la verdadera? Pues elegid vosotros porque no está nada claro. En este cómic, en Sargento Furia, introducen a Gabe Jones, un miembro del grupo de raza negra en una época donde aún existía en Estados Unidos la segregación racial. Es el primer héroe, así como tal, con protagonismo en una colección de raza negra. La forma de escribir de Lee, el estilo, bueno, pues superlativo, las misiones imposibles de los comandos aulladores, hacen que sea un éxito de ventas, llegando a publicarse 167 números y 7 anuales, llegando hasta diciembre del año 81, aunque a partir del número 80 de la colección, pues meten reediciones intercaladas con aventuras nuevas y a partir del número 120 hasta el 167 todo son reediciones. En enero de 1968 se publica un spin-off, ya sabéis, una colección derivada de la de Furia. Su título, Captain Savage and His Leatherneck Riders, que a partir del número 9 cambia su título por Captain Savage and His Battlefield Riders. Eso de los Leatherneck quedaba un poco extraño. Savage apareció por primera vez en el número 10 de Sargento Furia. Y la acción se desarrolla en el Pacífico. Simon Savage es un capitán de un submarino. Se enfrentan sobre todo a las fuerzas del eje, sobre todo a las japonesas. Y sacan personajes Marvel como Ben Grimm, ya sabéis, el que se convertirá más adelante en la cosa de los Cuatro Fantásticos, o el Barón Strucker de Hydra.
Otra colección spin-off de Sargento Furia fue Combat Kelly and the Deadly Dozen, que habíamos hablado antes de ella. Se publicó entre 1972 y 73, con 9 números muy relacionados con los comandos aulladores. Kelly era un boxeador condenado a muerte por matar a un oponente en el ring y lidera una banda de criminales, la mayoría amorales, que acaban muriendo casi todos en el último número. Bueno, prácticamente todos excepto Kelly, que dimite. Del año 1973 al 75 se publica esta colección, War is Hell. 15 números que contiene reediciones de cómics bélicos antiguos en los 8 primeros, pero a partir del 9 introducen a un protagonista, John Kowalski. Kowalski es polaco-americano acusado de traición que muere en la invasión de Polonia, ya que los Estados Unidos lo mandan a Polonia y es cuando llegan los nazis, invaden Polonia y él muere en un bombardeo. Pero la muerte no lo deja descansar y como fantasma debe revivir el fallecimiento de otras personas a lo largo de la guerra y hacer el bien antes de que la muerte le deje descansar en paz. Estos cómics son importantes porque aquí aparece un primerizo Chris Claremont, ya sabéis, guionista famoso por la Patrulla X. De G.I. Joe no voy a hablar, se publica en el año 1982 porque no lo encuadraría aquí, porque no es un cómic bélico como tal, sino que luchan contra una organización terrorista, Cobra o Cupra, y bueno, es una licencia y este incluso casi se merecería un vídeo aparte. Yo soy fan total de G.I. Joe. Desde 1986 hasta el 93 se publicó la que para mí es la mejor serie bélica de la historia de los cómics, The Nam, con 84 números, donde cada número cubre un mes real de la guerra de Vietnam. Está guionizado por Doug Murray y dibujado por un sobresaliente Michael Golden, este que tenéis aquí a la derecha. Esta colección es la crema. En diciembre del 88 se publica Semper Fi, Semper Fidelis, lema de los marines, y es una colección que viene derivada a rebufo del éxito que tuvo de Nam. Son 9 números con historias bélicas, pues eso, de los marines de los Estados Unidos. Tampoco voy a tener en cuenta, igual que no he tenido a J. Joe, al enésimo hombre, el último ninja, o el ninja definitivo. Ultimate ya sabéis que es definitivo, no último. Se publica en el 89 y es una mezcla de superhéroes con una tercera guerra mundial imaginaria en un mundo alternativo. Y bueno, pues no lo voy a meter aquí. No es puramente un cómic bélico como tal. En 2005 se publica Combat Zone, True Tales of GIs in Iraq. Una mezcla, bueno, de historias bélicas en una novela gráfica guionizada por Carl Finesmeister y dibujada por Dan Jurgens, donde narran, pues eso, la crónica real de los soldados de la 82ª División Aerotransportada en la batalla de Irak. Y ya habría que esperar hasta 2008 para que el guionista Garth Ennis y el dibujante Howard Chaykin crearan la serie limitada de 5 números War is Hell, el primer vuelo del Águila Fantasma, un héroe de la Primera Guerra Mundial creado en Marvel Superhéroes 16, 1968, como vimos en el vídeo de la historia de Marvel, bueno, el vídeo anterior a este. La serie limitada está enmarcada en el sello adulto de Marvel, Max, y muestra el horror de la guerra al joven piloto idealista Karl Kaufmann, que es de origen germano-americano. En 2015, Ennis vuelve a guionizar otra serie limitada de 5 números con el Águila Fantasma como protagonista. Esta se titulaba Where Monsters Dwell. Está enmarcada dentro de la tercera Secret Wars, con un Kaufman, que ya sabéis que es el Águila Fantasma, más aventurero que bélico, y bueno, pues tras finalizar la guerra se dedica al comercio, a turismo, e intenta salvar a una cliente, a Clemmy Franklin Cox, de dinosaurios, tribus perdidas o amazonas. Por último, en 2019 salió un número especial, un one shot titulado War is Hell, con 2 historias bélicas. La primera titulada Swing Verboten,
con el notable Howard Chaykin como autor completo. Y ya pasaríamos a hablar propiamente de la colección Sargento Furia y sus comandos aulladores. Los comandos aulladores son una fuerza de élite bajo el mando del capitán Sam Happy Sawyer, el que tenéis a la izquierda. Están ubicados en Inglaterra, cerca de donde estaba la guerra, que era en Europa. Combaten en la Segunda Guerra Mundial y aunque, como he dicho, sobre todo su marco de guerra, su teatro de guerra, como suele decir, es Europa, pero también tienen misiones tanto en África como en el Pacífico. El líder de la unidad es Nick Furia, Nicolás Furia, del barrio de la Cocina del Infierno de Nueva York. Un tipo duro con mal genio, pero con buen corazón, leal a sus subordinados hasta la muerte. Y el nombre de los aulladores viene por su grito de guerra, ¡Yuhu! Como veis aquí, cuando se lanza en paracaídas. El segundo al mando es el cabo Dum Dum Dugan, antiguo forzudo de circo sin miedo a nada, capaz de enfrentarse a cualquier enemigo. Otros miembros serían Junior Juniper, el más joven, estudiante y jovial. Robert Rebelde Ralston, antiguo jockey. Al ser un jockey, ya sabéis, los jockeys son de pequeña estatura, pero muy buen combatiente. Gabe Jones, trompetista de renombre, que lidera el combate con su música. Va en la vanguardia tocando la trompeta y anunciando que llegan los comandos aulladores. Easy Cohen es un genio de la mecánica de Brooklyn, es judío. Dino Manelli, italoamericano, actor de Hollywood. Y más tarde se une el excéntrico británico Pinky Pinkerton, que usa su paraguas como si fuese una espada. Y también se une Eric Koenig, alemán desertor de los nazis y que era piloto. Otros miembros que se unen al grupo pues son estos que tenéis aquí, de mucha menor importancia y que morían en el primer número o abandonaban el grupo rápido por cualquier cosa. Esto, conforme vayamos viendo los números, veremos qué pasa con cada uno de estos personajes. El núcleo central de los comandos aulladores sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, que son estos, desbandándose tras la misma. Easy Cohen se dedicó a su familia, Dino Manelli vuelve a su carrera de actor, Pinky Pinkerton abre un club en Inglaterra y Rebel Ralston se hace político llegando a ser senador. Durante la guerra de Corea y Vietnam se unen para misiones de forma puntual y en Corea Furia asciende a teniente segundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, tras las guerras variadas, porque está la Segunda Guerra Mundial, Corea y luego Vietnam, pues Nick Furia entra en la CIA, llegando al rango de coronel. Como vemos aquí, se lo explica a Reed Richards en el número 20 de los Cuatro Fantásticos. Como veis, todavía no lleva puesto el parche. Posteriormente se hace director de SEAL. Es el acrónimo de Supreme Headquarters International Espionage Law Enforcement Division. Traducción libre, División Internacional para la Ejecución y el Cumplimiento de la Ley, que es como lo traducen en Marvel. ¿Y qué hace? Pues Nick Furia recluta para esta organización a sus amigos, a los de los que más se fía. Dum Dum Dugan, a Gabe Jones y a Eric Koenig. Todos estos forman parte de SHIELD. Como curiosidad decir que tanto Stan Lee como Jack Kirby estuvieron alistados en el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial. Stan Lee en el cuerpo de señales, no llegó a salir de Estados Unidos, pero Kirby sí estuvo en infantería en el tercer ejército combatiendo en el frente europeo. Bueno, una curiosidad. Otra curiosidad es que en el número 1, Gabe Jones fue coloreado como caucásico, como veis aquí a la izquierda, y Lee tuvo que especificar que era afroamericano, que era negro. Y luego, aunque posteriormente se corrigió, como vemos en la imagen de la derecha, pero en el primer número original que salió en Estados Unidos, Gabe Jones lo pusieron como blanco. Como digo, es que estamos todavía en una época donde existía la segregación racial y Stan Lee no era un tipo racista para nada. Por cierto, el dibujante tras la marcha de Jack Kirby, Dick Ayers, también combatió en la Segunda Guerra Mundial en las fuerzas aéreas, incluyendo su participación en la batalla de Normandía, que fue la que le dio
la ventaja a los aliados. Al final del cómic del Sargento Furia y los comandos aulladores, pues aparecían pues armas, vehículos reales de guerra, pero el cómic, aunque entretenido, no era fiable históricamente al 100%, ¿eh? Eso tenéis que tenerlo claro. El éxito del cómic se basa en hacerlo al estilo Marvel, es decir, cohesionado con el resto del universo. En la imagen de la izquierda, este que tenéis hablando, ese es Reed Richards, el que será Mr. Fantástico de los Cuatro Fantásticos. Y a la derecha veis que aparecen también Capitán América o Bucky. Otra clave del éxito de los comandos soñadores es la personalidad única que tiene cada uno de los personajes y que tienen números dedicados especialmente a ellos o donde brillan más que los demás. Eso hace que el público se encariñe con ellos y que, o incluso se identifiquen con distintos miembros según tus afinidades. Y tras la muerte de Junior Juniper, el jovencito, hubo muchas quejas, pero Lee se mantuvo firme y no resucitó a los soldados que caían en combate, como no podía ser de otra manera. Se podía hacer en los héroes, pero en un soldado normal y corriente era muy complicado. Por último, otra razón del éxito es que intentaron mostrar lo duro de la guerra, la muerte, la suciedad, el horror de los campos de concentración y las atrocidades que se cometían en los mismos. El sustituto de Stan Lee a los guiones es Roy Thomas, este que tenéis a la izquierda, que introdujo al desertor nazi Erich Koenig en el grupo para demostrar que no todos los alemanes estaban de acuerdo con el régimen nazi de Hitler. Roy Thomas además descendía de alemanes, tanto por parte de padre como de madre. El cómic fue la inspiración para una serie de televisión de 1966 de Rat Patrol, donde un cuarteto de soldados se enfrentan a los Africa Corps de Rommel en misiones pues casi que suicidas. Y vamos a ir ya analizando los números de la colección más importantes. No voy a meter aquí, no vamos a ver aquí los 7 anuales y los 167 números, solamente los números más importantes y además voy a intentar ir rapidito. Si lo necesitáis, pues veis el vídeo otra vez, no pasa nada. En el número 1, los comandos aulladores rescatan al líder de la resistencia francesa, la Brave de la Gestapo. Bueno, la Brave es el nombre del líder de la resistencia francesa. La Gestapo ya sabéis que es como la policía de los nazis. La Brave conoce los planes del día D, el desembarco de Normandía, que ya sabéis que fue el principio del fin de los nazis. Sargento Furia número 2. Dugan es atrapado e internado en un campo de concentración. Sus compañeros lo liberan e impiden que los nazis desarrollen armas atómicas. En el número 3, los comandos salvan de una emboscada en la montaña Masacre al general Curtis, en Italia, contando con la ayuda de un joven Reed Richards que colabora con los partisanos italianos. Lo hemos visto antes y aquí lo veis otra vez a la derecha hablando con Furia. En el número 4, Furia conoce a la enfermera Pamela Hawley, que sería su amor. En este número cruza las líneas enemigas hasta Berlín para rescatar al hermano de Pamela, Lord Jaja, que resulta ser un traidor, muriendo tanto él como el comando Junior Juniper. En el número 4 ya tenemos la primera baja de los comandos aulladores y caerán más, ¿eh? En el número 5 debuta el varón Stracker, que se enfrenta mano a mano con Furia, venciéndole, pero bueno, con trampa, porque lo había drogado previamente. En la revancha, Furia gana a Stracker sin problemas. En el número 6, los comandos aulladores se enfrentan a Erwin Rommel, el zorro del desierto, uno de los generales más importantes nazis que existió realmente, teniendo que incluir en el grupo a un nuevo comando. Este es George Stonewall, cuyo racismo hacia Gabe Jones y el judío Easy Cohen hacen peligrar la misión. Después de este número, George Stonewall tiene que abandonar los comandos aulladores. En el número 8, Percival Pinky Pinkerton se une sustituyendo al fallecido Junior Juniper como miembro del grupo. Los comandos viajan a Alemania a desbaratar el arma creada por el Barón Zemo, que veis aquí en la portada. Ese es el Barón Zemo, que luego será enemigo del Capitán América y que tras crear el adhesivo X se le queda pegada la máscara. Aquí es una de las pocas veces que lo vais a ver sin máscara. Dick Ayers es el nuevo dibujante de la colección tras Jack Kirby, que abandonó los lápices en el número anterior.
Aquí veis al Barón Zemo ya con su máscara, que es la versión habitual, Heinrich Zemo, enemigo de los Vengadores de Capitán América, porque se le quedó pegada con un invento suyo, como he dicho antes, el adhesivo X. En Sargento Furia número 9, los comandos aulladores capturan a Hitler, burlando al Barón Stracker, que estaba encargado de su protección. Pero resulta que no era el verdadero Hitler, sino un doble. Pero bueno, pudieron conseguir su misión. En el número 10, los comandos deben rescatar al coronel Parker, prisionero en la isla de Okinawa. Lo consiguen con ayuda del capitán Simon Savage y su submarino. En el número 11, el sustituto del capitán Happy Sawyer es el capitán Richard Flint, que tras una única misión con el comando descubre que a veces hay que saltarse las normas para conseguir el objetivo. Flint era muy estricto y a partir de aquí deja de liderar los comandos para que vuelva a ser Sam Happy Sawyer. En el número 13, los comandos aulladores se unen al Capitán América y Bucky para cumplir una misión en la Francia ocupada por los nazis. En el 14, el Barón Stracker crea el escuadrón Blitzkrieg. Blitzkrieg es una palabra alemana que significa ataque relámpago, que es como denominaban a los ataques rápidos que hacían los aviones alemanes, los bombardeos rápidos sobre Inglaterra. ¿Para qué es el escuadrón Blitzkrieg? Pues es una contramedida a los comandos aulladores. Sus miembros son el soldado Ludwig, que es mecánico, sería la contrapartida de Itzy Coin. Fritz, actor, que sería la contrapartida de Dino Manelli. Otto, músico, de Gabe Jones. El propio Baron Stracker, que es el rival de Nick Furia. Sigfrido, muy fuerte, rival de Dum Dum Dugan. Ernst, jinete, sería el rival de Rebel Ralston. Y Manfred, que usa un bastón, rival de Pinky Pinkerton, que usa su paraguas como si fuera espadas. Llegamos al número 18. Furia reúne el valor para pedir matrimonio a Pamela Hawley, pero en ese momento tiene que salir de misión. A su vuelta se entera que Pamela ha muerto en un bombardeo alemán, rompiéndole el corazón en 1000 pedazos. En el número 19, Furia intenta vengarse de la muerte de su amada y se va a Berlín. Allí llega a acabar con el general von Krumpf, que es el que ordenó el bombardeo. En el número 22, el capitán Sawyer necesita enviar 2 grupos a Ploesti, Rumanía, para acabar con las defensas antiaéreas nazis. Sawyer manda a los comandos aulladores de Furia y a los marrulleros de McGivney, que es este que tenéis aquí a la derecha, equipo rival de los comandos aulladores. Tienen que colaborar entre sí para conseguir su objetivo. Llegamos al primer anual de Sargento Furia y los comandos aulladores. Está ambientado en la guerra de Corea. Los comandos aulladores se vuelven a unir para destruir una base de aviones y Furia es ascendido a teniente segundo, como hemos visto en una imagen antes. En el número 25 de la colección, los comandos deben desenmascarar a un espía infiltrado en su base, Johann Smith, el que, aquí lo tenéis a la derecha, en el que en el futuro será conocido como Cráneo Rojo. No lo logran atrapar y acaba huyendo, pero aquí también es una de las pocas ocasiones que vais a poder ver a Cráneo Rojo sin su máscara y luego con su aspecto habitual. Ya sabéis que este es Cráneo Rojo. Al principio lleva una máscara y luego por el veneno que crea se le queda la cara así. En Sargento Furia número 27, los comandos se infiltran en Alemania para destruir un cañón lumínico. Furia es herido en el ojo izquierdo por metralla de una granada, sufriendo daños que en el futuro le harán perder la visión de ese ojo. Así que ya sabéis por qué Nick Furia lleva un parche en el ojo izquierdo. Se podía haber operado, pero como quería seguir combatiendo no se operó y esa degeneración le lleva a perder poco a poco la visión. En la misión les ayuda un alemán desertor de los nazis llamado Erich Koenig, que ya veremos más adelante que se une al grupo. En el número 28, Hitler ordena al barón Stracker destruir el pueblo francés de Cherbourg, lo que hace dudar al barón de la salud mental de su Führer. Y la continuación la tenemos en el número 29, donde Furia se enfrenta a Stracker, que no es tan malo como parece y permite la evacuación del pueblo a pesar de las órdenes que tiene de Hitler.
En el 31, los comandos rescatan al capitán Sam Happy Sawyer tras ser atrapado por los nazis en Francia. En el número 32, Itzy Cohen traiciona a sus compañeros tras ser hipnotizado por el coronel Slaker, pero vuelve en sí y salva la situación junto a sus compañeros. En el número 34 se narra el origen de los comandos aulladores, cómo se van reclutando poco a poco. En el 35, tras ser apresados varios comandos, Furia crea un grupo nuevo para liberarles, pero Dino Manelli resulta gravemente herido y es sustituido por Eric Koenig, que ya sabéis que es desertor nazi y su oficio es piloto. En el número 38 tenemos la primera aparición de Jim Morita. Es un soldado japoamericano, Nisei, del escuadrón Nisei. El escuadrón, bueno, Nisei significa segunda generación. Son los japoneses nacidos ya en Estados Unidos, que como sabéis, cuando Estados Unidos entra en guerra, uno de los enemigos es Japón. Y hubo represalias contra los japoneses que vivían en Estados Unidos, incluso llegando a meterles en una especie, entre comillas, de campos de internamiento, no de concentración, pero sí de internamiento. Y aquí pues rompen una lanza a favor de esos japoamericanos con el escuadrón Nisei, que está formado por este tipo de soldados que luchan contra sus compatriotas del eje. Y el exponente es Jim Morita, experto en artes marciales. En el número 40 vuelve Dino Manelli, pero Koenig sigue perteneciendo al grupo. En el 41, los comandos combaten de nuevo contra el escuadrón Blitzkrieg. Muere Nina, la novia de Dino Manelli, que era una espía alemana arrepentida. Y como el barón Stracker cayó en desgracia ante Hitler por la chapuza de Chabrox, el escuadrón Blitzkrieg a partir de ahora está comandado por el coronel Klau. En el número 43, Rommel vuelve a aparecer enfrentándose a los comandos aulladores, pero descubren que no es tan malo como podría parecer y que incluso está preparando la manera de poder quitar de en medio a Hitler, algo parecido a la operación Valkyria. En el segundo anual de los comandos aulladores empieza la reconquista de Europa por los aliados, con los comandos aulladores combatiendo en primera línea en el desembarco de Normandía. En el número 44 tenemos la primera misión del escuadrón Primer Ataque. Esto, vamos a ver, aquí cuentan cómo es una continuación del origen de los comandos aulladores. Los comandos aulladores al principio se llamaban Escuadrón Primer Ataque, que tras cumplir con éxito su misión es recompensado por el primer ministro de Inglaterra con el honor de ser la primera escuadra de Rangers americanos en llamarse comandos. Los comandos eran una distinción exclusiva del ejército británico, no del ejército americano. Los americanos se llamaban escuadrón y los británicos eran comandos. Y también nos muestran que el sobrenombre de aulladores viene por su ruidoso grito de guerra, ¡yuhu! ¿Vale? Y llegamos al tercer anual de los comandos aulladores, donde Furia vuelve a reunir una vez más a los comandos aulladores para una misión, esta vez en la guerra de Vietnam. En el número 58 de la colección regular, Hitler envía a la gente de las 1000 caras a infiltrarse en los comandos aulladores y casi lo consigue. En el anual número 4, los comandos combaten en el frente de la batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva alemana a finales de 1944. En el número 62 tenemos un flashback con el entrenamiento básico de Nick Furia cuando entra al ejército a manos del exigente Sargento Bass. Que mira que Furia es exigente, pues el Sargento Bass deja Furia a la altura del talón. En Sargento Furia 63 tenemos un nuevo comando que se une al grupo, el comediante Jerry Larkin, que muere en su primera misión, cae en combate. Capitán Savage en His Battlefield Riders 11, que continúa la acción en Sargento Furia 64. Es un crossover de ambas colecciones. Los dos grupos se unen para capturar a una científica nuclear desertora. Y aunque lo consiguen, no pueden evitar la muerte del Leatherneck Lee Baker. En el número 75 de la colección regular,
Un nuevo comando, Dwayne Wilson, se une, pero no aguanta la presión y acaba desertando. Es atrapado y fusilado por el ejército americano. En el número 77, el alemán Hans Klaus se une al grupo para capturar a Eric Koenig, que se ha vuelto un traidor, pero realmente no es un traidor. La historia continúa en el número 78 y vemos que Koenig es un agente doble. Klaus muere en una explosión. En el número 81 se une al grupo Fred Jones, promesa del fútbol americano, perdiendo parte de la pierna en el transcurso de una misión y teniendo que abandonar el ejército tras esa amputación. En el número 88 los comandos deben rescatar al general Patton tras una imprudencia por su parte. Ya sabéis que el general George Patton también es un general real de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un general americano. Junto con Montgomery el británico eran de los más importantes y Rommel de los nazis. En el Sargento Furia 98 el capitán Happy Sawyer recluta a Dum Dum Dugan para entrenar a un escuadrón de presidiarios y este es el inicio de la colección Combat Kelly en The Deadly Dozen y la docena mortal. Aquí es donde empieza, de aquí nace la colección. En el número 100 tenemos un número que está ambientado en la actualidad. Rebel Ralston e Izzy Cohen son gravemente heridos por unos terroristas nazis y el resto de sus compañeros tienen que atraparlos. En Sargento Furia número 104 tenemos un crossover con el número 4 de Combat Kelly y la docena mortal. Los dos grupos se unen para frenar una gran ofensiva del ejército alemán con tanques y aunque logran repelerla, no pueden impedir la muerte de dos miembros de la docena mortal, Bullseye Miller y Hillbilly Wagner. Y ya el último número que voy a comentar es el número 120 de Sargento Furia, último número con contenido original. A partir del número siguiente y hasta el fin de la colección, que es el 167, solamente tendríamos reediciones. Aquí los comandos liberan un campo de concentración e impiden que un espía nazi consiga su objetivo. Este sería el último número de la colección y bueno, pues como he dicho, hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado el cómic bélico. Es el primer vídeo dedicado a Nick Furia, está con los comandos selladores. El siguiente ya veremos su etapa como agente de SEAL. No os lo podéis perder porque en esta etapa trabaja Jimmy Steranko, que es una verdadera delicia. ¿Os ha gustado el vídeo? Pues dadle al like, aquí estáis esperando. Si no os habéis suscrito, ya estáis tardando. Si es gratis, si no os cuesta nada. Y si queréis estar al tanto de los siguientes vídeos, pues le dais a la campanita. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.